Betty Carrillo es miembro de esta comisión. Ayer presentó una propuesta que fue recibida en la comisión y de la que queremos conversar. Betty, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Janet, un gusto estar aquí. La propuesta que usted ya presentó, digamos, determina que toda escena o todo programa que discrimine o tenga algún tipo de escena de violencia debe ser retirada de los medios de comunicación. ¿Cómo funcionaría esta propuesta? Janet, buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, antes que nada yo creo que es fundamental decir que nosotros ayer aprobamos un artículo, digamos que existió un consenso porque todavía no estamos aprobando. Hubo un consenso en el hecho de que debe existir libertad para la programación. ¿Qué significa eso? Que todo medio de comunicación social goza de libertad para realizar y difundir sus programas y contenidos sin otras limitaciones que las establecidas en la Constitución, instrumentos internacionales y esta ley, garantizando la plena vigencia de los derechos a la comunicación. ¿Qué significa esto? Que se mantiene la autorregulación de los medios de comunicación, de que todos ustedes tienen la posibilidad de seguir produciendo, de seguir haciendo programas importantes, muy importantes. 30 Minutos Plus, por ejemplo, un programa investigativo muy bueno que lo tenemos desde años y que es investigativo totalmente. Entonces, programas como ese, como el que tú produces, que realmente están ayudando, ¿no es cierto? Y dentro de eso, si es que en algún momento existe dentro de la programación algo que tenga un contenido discriminatorio, sexualmente explícito, violento, con lenguaje inadecuado, entonces solamente en ese momento el Consejo de Comunicación primero valorará a través de un equipo técnico que nosotros creemos debería estar conformado por un psicólogo, por un comunicador y por un sociólogo. Entonces, hacer un análisis en base de parámetros claramente establecidos. Pero a ver, ¿cómo serían esos parámetros? Que esa es la gran pregunta y digamos a donde me imagino estará girando la discusión. ¿Cuáles son los parámetros bajo los cuales se puede escoger una imagen considerada como violenta? ¿Cuál imagen cumpliría esos parámetros? No sé si nos puede poner un ejemplo. Nosotros tenemos que después de un programa, ¿no es cierto?, siempre, ¿qué es lo que queda? Una reflexión con respecto al resultado de ese programa, y esa reflexión es positiva o negativa. Entonces, si la reflexión es positiva, porque puede haber programas en donde hay contenidos discriminatorios, pero la reflexión es positiva, entonces ese programa, bienvenido sea en un horario todo público, habrá una calificación para ello. Si la reflexión es discriminatoria, entonces en ese momento definitivamente debe salir, porque en el tema de discriminación, ayer María Augusta decía algo bastante importante. La discriminación no puede estar en ningún horario, en ninguna franja horaria. Y a eso me iba a referir, le iba a preguntar. Usted dice si se hace una evaluación del programa y si tiene algún contenido discriminatorio, pero es positivo, no pasa nada. Pero yo no sé si puede haber algún contenido discriminatorio positivo. Voy a poner un ejemplo. Exacto. Tenemos el programa Héroes Verdaderos, ¿no es cierto?, que es un programa en donde existe escenas de discriminación, fíjate tú, de gente que vive en la miseria, pero que son valientes, que a pesar de la adversidad, de estar discriminados, de no tener todas las posibilidades, de vivir en una sociedad discriminatoria, te deja un mensaje positivo, de valentía, de perseverancia, de salir adelante. Pero entonces uno de los parámetros podría ser aquel programa que incite o promueva la discriminación. Perfecto, Janet. Algo que nosotros ya pusimos aquí es que para que un contenido sea discriminatorio, dice, voy a leerlo textualmente como está: contenido discriminatorio. Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio, formato o plataforma tecnológica que denote, fíjate, o sea, que tenga distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, Betty. Y dice que incite a la realización de actos discriminatorios. Entonces, la incitación, exacto, que discrimine en sí a través de la palabra todo mensaje que difunda o contenga, o
la otra cosa que incite. Entonces, estos son los parámetros. Por ejemplo, Betty, la idea es como comprender en base a ejemplos, creo que es lo más fácil. En una cadena del Estado se presentó, por ejemplo, escenas de un programa en donde uno de los presentadores calificaba de chola, de no sé qué, no sé cuántos, insultaba directamente a una persona. ¿Qué debería hacer el Consejo de Regulación de acuerdo a ese parámetro con ese programa, por ejemplo? Por ejemplo, ese programa de televisión que se llama Vamos con Todo, ¿no? Es ese programa al que tú te refieres. Ese programa no debe ser presentado en ningún horario. En ningún horario. Debería salir del aire. Debería salir del aire, porque los temas de discriminación van en contra de los tratados internacionales, que nos gusta hablar de eso. Ahora, ¿qué pasaría en cambio con otros programas que también, por ejemplo, hay en todas las franjas horarias ahora, porque ya no hay, digamos, se han proliferado durante los últimos años bastante, ¿no? En distintos horarios de la programación de la televisión prácticamente, ¿sí? Pero son programas dedicados a la crónica roja, o en donde se denigra de la gente, en donde se aprovechan del dolor de la gente para generar rating, más no para generar reflexión. ¿Qué pasará con esos programas? Porque pueden ser calificados también de informativos. Yo creo que la discriminación no es informativa. Y ahí viene la responsabilidad que tienen los propios medios de comunicación, esa autorregulación que se mantiene a través de la ley. Entonces, ¿qué significa? Que el editor de la programación, el editor de noticias, el editor del informativo, dependiendo qué tinte se le dé a ese programa, va a tener la responsabilidad dentro del mismo medio de comunicación de evaluar que no exista esos contenidos. Pero esos contenidos van a ser tolerados en un horario, o pueden ser calificados de informativos y se mantendrán al aire en los horarios que hay ahora. Si es que, por ejemplo, el medio de comunicación dice es informativo y no es discriminatorio, y existe denuncias de personas que se sienten afectadas por contenidos discriminatorios, o el mismo Consejo de Comunicación hace una evaluación en base de un análisis técnico y de un informe técnico y dice no, tiene contenidos discriminatorios, debe salir del aire en el caso de discriminación. En el caso de sexo explícito y violencia, eso sí es tolerado en una audiencia todo público. O sea, estoy hablando exclusivamente en programas discriminatorios por guardar coherencia con los tratados internacionales, en donde dice que se debe eliminar todo tipo de discriminación. Eliminar es la palabra que tienen los tratados internacionales. Yo aquí, Janet, tengo un ejemplo, era acá, un ejemplo de barómetro, en este caso lo hicimos de violencia, ¿no? Entonces, es como un cuadro para calificar. Es un cuadro para calificar escenas, exacto. Entonces, está el tema violencia, se pone una serie de circunstancias que pueden generar violencia. Ejemplo, uso de la fuerza, uso del poder físico, violencia psicológica, violencia verbal, maltrato infantil, violencia conyugal, amenazas, ofensas, etcétera. Y vamos calificando en el programa. Por ejemplo, en cada 30 minutos, ¿qué de esto encontramos? Se va calificando. Hay ausente, la violencia es ausente, irrelevante, medianamente irrelevante. Muy relevante. La presencia de esa violencia es implícita o explícita. Igual, pongamos ahí discriminación, ¿ya? La forma de cómo accede la violencia o la discriminación en este caso, si es personal y colectiva. Y algo fundamental, la reflexión. Si es una reflexión positiva o es una reflexión negativa al final del programa. Porque hay escenas históricos en donde posiblemente vamos a encontrar mucha violencia, ¿no es cierto? Luchas que han habido por la independencia, va a haber mucha violencia. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Y hacia dónde va eso? Entonces, esto es una calificación que se da y luego de esto ya se tiene un resultado en cuanto a relevancia, a presencia, a forma y a reflexión, y en base de esta respuesta se va a calificar en qué franja horaria. En el caso de lenguaje inadecuado, sexo explícito y violencia, si es que es todo público con responsabilidad compartida o para público adulto. Entonces, así es como se iría ubicando, pero siempre y cuando el Consejo hace esto, siempre y cuando
exista una programación en cualquier medio de comunicación, no existe excepción alguna, públicos, privados y comunitarios, que de pronto esté en una franja inadecuada y simplemente se la ubica en la franja correspondiente. Tengo un temor. Y es que actualmente ya estamos regulados y aquellos programas con sexo explícito o con escenas de violencia ya están normados para que vayan en un horario de adultos. Es decir, hoy a partir de las 9:30 de la noche es a la hora que se pueden presentar ese tipo de contenidos. Es decir, eso ya existe. Y me temo que lo que hoy la gente, en general la población, rechaza y califica como televisión basura, se quede en donde está. Bueno, es que no se va a quedar donde está, porque ahora va a haber un organismo que regule aquello. Ahora va a haber un equipo, vamos a hablar más bien de un equipo técnico, un equipo técnico apolítico totalmente, un comunicador, un psicólogo, que va a tener un parámetro claro en donde moverse. Otra cosa, estos programas, si bien hay muchísima gente que los rechaza, también hay una contradicción, y que son los programas que la gente más ve. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Consejo de Regulación censura uno de estos programas de chismes y farándula? Son extraordinariamente vistos, están entre los favoritos de la gente. Entonces, ¿qué pasa si es que el Consejo de Regulación determina que tiene unos contenidos no adecuados para los niños en la tarde, no adecuados para la familia, no dejan ninguna reflexión, no dejan nada, decide pasarlos a un horario de adultos y la gente protesta? Y dicen, no, queremos ese programa a esa hora porque a esa hora nos gusta ver y queremos que vuelva porque es parte de nuestra libertad de escoger lo que nosotros queremos ver. Bueno, es cierto, es parte de nuestra libertad de escoger lo que nosotros queremos ver, pero existen políticas de Estado que deben ayudar para que nosotros tengamos programas de calidad, para que esa autorregulación que existe en este momento pero que no se ha cumplido, porque he visto el Código de Ética de la Asociación de Canales de Televisión, y en el Código de Ética habla precisamente de que no debe haber este tipo de programación, y sin embargo lo permitimos en un horario de 2, 3 de la tarde. Entonces, sí existe en este momento. Lo que pasa es que no hay un organismo técnico que nos permita regular este tipo de cosas, no controlar, porque el control tiene que ser interno de cada medio de comunicación, regular para que esto salga. Como te digo, el criterio es nada de discriminación en ningún horario. Esos programas de farándula, la programación rosa, que lo único que hacen es irse en contra de la dignidad de las personas, ciertamente, buscar el lado negativo, la vida personal, interferir en la vida personal de ciertos personajes públicos. Esos programas deben salir del aire. Nosotros tenemos toda la potencialidad, y por eso es que precisamente la ley en este momento apoya y genera políticas públicas para la producción nacional, que se dé las herramientas para el desarrollo de la producción nacional. Entonces, yo creo que sí tenemos muchísimas personas inteligentes que han hecho programas importantes, como te decía tú, en 30 Minutos Plus, que pueden producir mensajes y programas adecuados, formativos, educativos y culturales. Y el Estado tiene responsabilidad para aquello. Yo creo que a ratos lo que no se ha dado es las herramientas necesarias para que esos productores nacionales salgan adelante. Listo, Betty, muchísimas gracias. Este es un tema que hay que seguir conversando. Recién inician esta serie de propuestas y acuerdos, y bueno, pues a través de medios de comunicación como este, la gente puede conocer y también dar su opinión, ir formándose su opinión sobre lo que podría pasar. Así que le agradezco muchísimo por su presencia.